Hola, gente bonita y querida, les doy la bienvenida a este tercer episodio del podcast de la Escuelita de Guión. Como ya saben, soy Caru Teixeira, la profesora y creadora de la escuelita, y es muy bonito que te tomes el tiempo de hoy para escuchar este episodio en el que vamos a aprender un poquito sobre el manejo del tiempo al escribir una historia, usando como referencia a Nora, escrita y dirigida por Sean Baker. Me encantaría arrancar destacando que Anora salió ganadora de muchísimos premios, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Dirección, Guión Original y además súper merecidísimo el de Mejor Actriz para Miki Madison. Y es que la historia de Anora ha dado muchísimo de qué hablar, no solo entre la crítica, sino también entre, las personas de pie como nosotros, sea por la visibilización que le da una parte del mundo de las trabajadoras sexuales, como por ese final tan agridulce que no solo deja vulnerada a la protagonista, sino que también a la audiencia nos deja como en una posición bastante incómoda. Esto es clásico del género dramático de la tragicomedia, que utiliza el vehículo de reír para no llorar, es decir, esta clásica movida de uso los chistes y el sarcasmo como mecanismo de defensa, y trabaja la historia alrededor de la idea de que la audiencia se va a estar riendo o va a estar hallando comedia dentro de la catástrofe por la que está pasando nuestro personaje, y a la larga eso va a cobrar factura porque al final le va a caer la locha de que todo lo que ha pasado ha sido sumamente doloroso, y utilizan justamente el recurso de los últimos minutos para que finalmente el balde de agua fría caiga con todas sus fuerzas. Y es precisamente este tratamiento el que hace que ver a Nora se sienta como estar dentro de un fever dream. Es como si estuviésemos dentro de un sueño lúcido en el que todo va sucediendo con tanta premura, con tanto frenesí, que nosotros también nos contagiamos de esa sensación de fantasía, que es como que nada de lo que está sucediendo es real. Ninguna de las personas que están discutiendo una y otra vez son reales, o sea, no podemos ponerle como sentido a ninguna de las acciones porque todo parece extrañamente absurdo, pese a que sabemos muy bien que Anora es una persona real dentro de la ficción, que tiene emociones reales aún estando dentro de la ficción. Porque además el tema de Anora gira alrededor de esa ingenuidad del amor ciego, el amor fugaz, y justamente cómo nos creamos una fantasía por la que estamos totalmente dispuestos de dejar uñas, dientes y sangre para convencernos de que es real, aun cuando el mundo a nuestro alrededor nos dice que debemos despertar. Justamente Sean Baker en una entrevista llegó a comentar que la manera en que vendió a Anora fue diciendo que la historia se iba a sentir como una especie de cuento de hadas que muy rápido va a salir demasiado mal. Pero entonces, ¿de qué va Nora? Anora es la historia de Annie, una stripper de un club de un barrio ruso estadounidense que conoce a un nepo baby ruso llamado Vanya. Hay un claro chispazo entre ellos, y de hecho al principio no sabemos si está llevado por la transaccionalidad de su relación o si en realidad se aman. Más adelante esta relación termina en un muy apresurado matrimonio en Las Vegas, pero pronto, poco después, si no al día siguiente de su matrimonio, llega a los oídos de la mamá de Vanya, llamada Galina, que su niño de oro se ha casado con una stripper, y lo obligan a cancelar el matrimonio. Asustado por sus padres y que estos regresen a Rusia y lo arrastren de vuelta a su tierra madre, Vanya desaparece y deja sola a Annie junto a 3 hombres desconocidos que trabajan para su mamá. Los 4 se unen por las malas para emprender su búsqueda en todos los restaurantes, bares y clubes de Brooklyn, pero tienen ideas muy diferentes de cómo va a resultar todo. Mientras los 3 hombres están absolutamente convencidos de que van a poder anular el matrimonio e impedir un dramón en Rusia, Annie está muy segura de que una vez que consigan a Vanya, juntos le van a hacer frente a estas personas que quieren impedir que se amen, y van a poder enfrentarse a lo que venga para demostrar su gran amor. Lo cierto es que toda la construcción de Anora es ideal para descubrir cómo funciona el ritmo y tener conciencia del tiempo dentro de la ficción. Todo esto que les conté y un poco más sucede en 140 minutos de historia y se van
tan rápido y te dejan tan exhausto y con tantas emociones revueltas que más bien parece que no fueron 140 minutos, pudieron haber sido fácilmente unos 10 o 30. Esto se debe a que la historia de Annie, su carácter volátil y su gran lealtad hacen de esta película una pieza fantástica para esta clase, porque vemos con muchísima claridad la dilatación y contracción del tiempo a favor de la trama. Y ya vamos a hablar de eso. Primero que nada vamos a entender qué es el ritmo dentro de una película, pues este término es algo abstracto y etéreo y cuando lo escuchamos en alguna clase puede ser algo arrollador porque no sabemos muy bien con qué se come o cómo lo podemos aplicar de una manera consciente, ¿no? Entonces el ritmo es nada más y nada menos que la manera en que se manipula el tiempo en una historia. Es el ritmo y su uso deliberado el que nos permite comprimir o expandir la alternancia entre las escenas de una película. Pero ¿por qué el ritmo es tan importante y a la vez es el aspecto tan inmaterial de una historia? Porque sinceramente no solemos darnos cuenta del ritmo, sino una vez que hacemos el ejercicio de concientizar cómo se está manejando el tiempo dentro de una historia. Porque la verdad, el ritmo es lo que nos permite crear una sensación de cambio dentro de algo que duró 90 minutos, 160 minutos, 200 minutos. Cuando estamos trabajando con una película en la que ocurren muy pocos cambios, es probable que sintamos que es lenta o que digamos que no sucedió nada en la película. En cambio, si estamos viendo algo en donde ocurren muchísimos cambios y alteraciones de la normalidad, hay muchísimas confrontaciones, creamos una sensación de movimiento y avance y parece que la película está transcurriendo con mucha velocidad, incluso si no lo está haciendo. Entonces, para entender un poquito mejor lo que les estoy diciendo con el tiempo y la alternancia, vamos a hablar de algunas películas aparte de Anora que nos sirvan de ejemplo. En La ballena podemos sentir que es una historia muy lenta, inmóvil, empezando porque nuestro protagonista no se mueve más allá de la sala de su casa y que está allí simplemente esperando morir. Lo mismo nos puede pasar cuando vemos piezas de una mujer cuya historia sigue a esta madre que tras el esfuerzo sobrehumano de haber dado a luz, pierde a su bebé en el parto y debe pasar por ese duelo en silencio mientras todas las personas a su alrededor le dicen qué debería hacer para tener paz. Pero si nos vamos a películas como Diamantes en Bruto, en la que el protagonista solo se mete en más y más problemas alrededor de la deuda y la estafa que está armando, se logra que la audiencia permanezca en un estado de vigilancia y ansiedad porque creemos que en cualquier momento el protagonista va a... bueno... También tenemos el caso del protagonista de Cuando acecha la maldad, una película que he recomendado un montón. En este caso, el protagonista está llevado por la cólera, por la necesidad de control y el ejercicio de la violencia. Son justamente la unión de todos estos aspectos los que hacen que la historia tenga un ritmo más acelerado, pues se le acompaña en la desesperación por destruir a este demonio que posee a las personas de su pueblo. Vamos a tener estos ejemplos en mente junto a Nora, pues nos sirve como referencia para entender el ritmo como una latencia que viene de dos deseos contradictorios. El deseo por la serenidad, la paz, la estabilidad, el sosiego que puede tener un personaje y los retos, la acción, la aventura y los riesgos que atraviesan la historia para conseguir esa serenidad. Estos deseos, que son más que nada contradictorios, son polos por los que oscilamos en nuestro día a día. No solo les pasa a los protagonistas, nos pasa a nosotros, y los usamos en la escritura para mover o estacionar a nuestros personajes en un momento u otro. Usar la dinámica entre estos polos, la tensión y la calma, es una pulsación que podemos usar para contraer o dilatar la percepción del tiempo, pues de eso se trata el ritmo. Por eso en algunas películas pueden transcurrir meses, como en El Señor de los Anillos, en unos pocos minutos, y en otras pasan unos pocos minutos en horas. Lo primero que debemos hacer para indicar el ritmo en nuestras historias es introducir el escenario. El escenario es el espacio, tiempo y los personajes que frecuentan este contexto. Entonces, ahora sí, hablando de Anora, el escenario se introduce paseándonos por los cuartos privados donde las strippers le bailan a sus clientes. Primero vemos a chicas que tienen muy poca o ninguna relevancia en la película y esos primeros segundos nos hacen partícipes de la dinámica del club. El juego de las luces, la música que suena, cómo cada una de las muchachas baila y se viste, el maquillaje colorido y escarchado que usan y sobre todo los clientes que reciben esos bailes.
Una vez que nos paseamos por este momento y por cada uno de los cubículos en los que están trabajando las compañeras de Anora, la conocemos a ella, conocemos a nuestra protagonista, haciendo exactamente lo mismo que ellas, pero en Anora notamos algo diferente que no podemos por ahora apuntar. No sabemos qué es, no sabemos si es un brillo, no sabemos si está disfrutando aún más de ese momento a comparación de sus compañeros. Realmente no podemos apuntar qué es lo que la hace diferente en ese preciso instante. Pero ¿qué se hizo en esta primera escena? Se usó la sensorialidad, dígase las luces, las texturas, el sonido, para trasladarnos al club. Así, con esta pieza de información ya podemos intuir que Anora es la historia de esa muchacha que baila y tiene un no sé qué que nos va a enamorar. Así, en el escenario principal, que es el club, se nos introduce también piezas claves del ritmo, como por ejemplo que todo está llevado por el diálogo y no cualquier diálogo, está llevado predominantemente por la confrontación, las discusiones, las suposiciones, los secretos, un poco de chisme. Entendemos el club como un espacio de pelea y a la vez de relajación y diversión. Volvemos al tema de los polos y los deseos contradictorios. Estamos en un club para divertirnos, sentir calma de algún tipo de serenidad, pero también estamos en un espacio donde es muy fácil que haya pelea. Las personas que están allí están para sentir algo y hacerlo a través de la adrenalina y la pasión. Entonces cada momento en el club se siente apenas como un par de minutos, hasta que conocemos a Vanya. Anora es presentada al Nepo Baby, pues es la única en el club que habla ruso. Sin embargo, pronto descubrimos que no le gusta hablar este idioma y prefiere comunicarse con Vanya en inglés y que él le hable en su idioma natal. Anora toma entonces un papel receptivo y a nosotros se nos da la pieza de información sobre su aprehensión hacia un lado de ella que todavía no quiere revelar. Luego, cuando nos adentramos a la relación de ellos, es otro escenario, la mansión de Vanya, llena de excesos, lujos, pero además siendo un mundo totalmente desconocido para Anora y en el que ella poco a poco se va introduciendo, pues Vanya empieza a sentir una devoción incontrolable por Anora. Entonces empiezan las fiestas, empieza la intimidad alocada que comparten ellos, todo empieza a convertirse en ese momento en el que la princesa del cuento de hadas conoce a su príncipe y por alguna razón tienen una química mágica, maravillosa, inexplicable, que los lleva a sentir que son el uno para el otro, aun cuando aparentemente no tienen nada en común. De hecho, como audiencia vemos que todo esto está pasando con evidente rapidez y se nos invita a cuestionar si es una buena idea que Anora acepte ir a Las Vegas, si ella realmente está enamorada o si se está dejando llevar precisamente porque está aprovechando que es un niño rico. Empezamos a dudar porque todo ha sucedido tan rápido que la relación se ve sumamente superficial. Ambos se revelan muy poco sobre sus vidas, solo comparten un mismo espacio. Vanya juega videojuegos y Anora lo ve jugar videojuegos. Ambos se niegan a hablar sobre sus familias, tienen relaciones, van a fiestas, pero no hay un verdadero interés de compartir sus vidas y sus sentimientos. Más allá de la intimidad, las pocas pausas de sosiego son para mostrar que duermen juntos y que se niegan a hablar sobre quiénes son y aún así se casan. De hecho, al momento de la pedida de matrimonio es nuestra primera y verdadera dilatación del tiempo. Anora cree que Vanya está jugando con ella, pero al descubrir que él está hablando en serio, ella le pide de todo corazón que no juegue con eso, que no la hiera. Después de mucho rato en pantalla vemos a la protagonista pausar, reflexionar y podemos sentir que está debatiéndose entre la emoción de decir que sí o la cautela de esto es un niño rico que está jugando con mis sentimientos. Nos damos cuenta de que ella sí está enamorada aún y con lo precoz de todo esto. Vamos a aprovechar y volver a la idea inicial como repaso, pues el ritmo es la manipulación del tiempo en la historia y cómo latimos entre esos deseos contradictorios que tiene cualquier persona. Esta manipulación influye directamente en la percepción de la historia. ¿Y por qué quiero retomar esto? Nuestros primeros 25-30 minutos, que son los que les acabo de relatar, equivalen a unas 2 o 3 semanas en la vida de Annie y Vanya. Luego, después de que Vanya huye porque los padres se enteran que se casó con una stripper, los siguientes 100 minutos que le queda a la película van a equivaler a unas 48 horas máximo. Una vez que Galia, la madre de Vanya, se entera de que su hijo se casó con ella, manda a su padrino, Toros, y a sus 2 secuaces a que lo busquen y lo obliguen a cancelar el matrimonio. Tan pronto ellos llegan a la casa, Anora empieza a pelear, pedir explicaciones, gritar y enfrentarse a hombres que duplican su altura y peso. Defiende ante ellos lo
mucho que se aman, y en pocos minutos después de que Vanya huye y deja sola a Nora, el nuevo frenesí da inicio para buscar a Vanya en las calles de Brooklyn. Y este frenesí, a diferencia del principio que estaba marcado por el amor desaforado de estos dos personajes, esta vez es todo lo contrario. Lo que genera el frenesí es que a Nora se lleva horriblemente con estos tres hombres que, para empezar, ni siquiera quieren hacerle daño a ella. Y manteniendo la promesa de que les cuento todo esto sin spoilers, el recorrido se siente como una odisea alocada que emprenden personas que no se soportan entre sí y con metas radicalmente diferentes. Esto logra que unos 100 minutos de película se sientan como 15 o 20, pero en sí se sienten con mucha intensidad, pues después de 25 minutos de diversión, relajación y de fantasía y cuentos de hadas, lo siguiente naturalmente para esta narración es que venga la confrontación, la aventura, los riesgos y la tensión. Recopilamos entonces esta relación de los dos polos, de estos deseos contradictorios que todo personaje tiene y que ayudan a que el ritmo se mantenga y se manipule a lo largo de la película. Ya cuando llegamos al final de Anora, el tiempo parece detenerse, pues luego de tanto desenfreno, luego de la sensación de estar en un sueño lúcido, todos los personajes, incluyéndonos, deben tocar grama y despertar. Y ese despertar es cruel, aunque se le dé pelea. La frialdad de despertar en la realidad nos lleva a tomar una pausa serena pero reflexiva, cargada de lástima. Y para ir concluyendo nuestra clase de hoy, me gustaría además añadirle a este contenido que cuando nosotros estamos consumiendo ficción, esperamos a veces inconscientemente una sensación de verosimilitud. Es decir, como espectadores queremos que lo que esté en pantalla parezca real, aunque se trate de la vida de personas desconocidas y en muchos casos alejadas de nuestra rutina. Con todo el gran ejemplo que ha sido Anora, lo que hemos aprendido es que toda pausa reflexiva debe ser ganada en la historia. Algo así como un beso muy esperado, como sucede en Orgullo y Prejuicio o Emma, o que se consolide una venganza muy merecida, como en Promising Young Woman o Gone Girl. Ganarnos la pausa como audiencia se debe al trabajo minucioso de desmenuzar el ritmo del tiempo de la historia, pensando en que estamos creando una espiral para cuando llegue el clímax podamos dar un frenazo y dilatar el tiempo de reflexión, mantener la tensión y dejar sostenidas las emociones. Recuerden que la película no termina cuando ruedan los créditos. Vamos a romper con la concepción de que el clímax de toda película debe ser breve y explosiva. Si ya viste Anora, sabrás ya que la brevedad y la volatilidad que se usa en toda la mitad de la película hace que luego su clímax sea tan tortuoso y nos quedemos pegados a las butacas aún después de que haya terminado la película. El clímax de una buena historia con un buen ritmo significa la consolidación de un cambio profundo y del cual el personaje no puede volver atrás. Espero que te haya gustado mucho esta clase, que como Anora la sentí muy veloz. Si quieres ahondar más en el ritmo de las historias y cómo aplicarlo, porfa dímelo en los comentarios. También te invito a que escribas qué películas sientes que son ideales para lo que escuchaste en este episodio. Y sin más, me despido y les mando un abrazo enorme y sigan viendo muchas películas y series que les encanten. ¡Chao!